Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este martes. ¿Qué tal les fue ayer en su inicio de semana? Espero que muy bien. Espero que nuestro Padre Celestial, que Dios se haya manifestado en sus vidas grande y maravillosamente. Y que el día de ayer, lunes, el inicio de semana, haya sido extraordinario, con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero sobre todo también con mucha fe, sí, y con mucho ánimo, con mucha esperanza y mucha confianza en nuestro Padre Celestial, y que este martes continuemos de la misma manera, transitando por los senderos guiados, sí, e iluminados por nuestro Padre Celestial, por Jehová, sí, porque esos senderos son los únicos que nos llevan a la bendición, a la victoria, a la prosperidad, a la fortaleza, a la paz, a la alegría y al gozo, que solamente pueden provenir del cielo y que solamente Dios, en su inmenso y maravilloso amor, nos puede regalar a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de nuestra familia, a cada uno de las personas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo a cada uno de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Que este martes sea de éxito, sea de victoria, sea de prosperidad, sea de alegría, y todo esto sea en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Este martes vamos a continuar con la semana número 19 de lectura devocional, apoyándonos en la Biblia cronológica día por día, que como ustedes ya saben, ¿sí? La lectura de los textos sagrados conforme a la Biblia cronológica no lleva el orden tradicional que conocemos en las Sagradas Escrituras, sino se leen en el orden cronológico de cuando fueron revelados y plasmados, ¿sí? En el tiempo y en la historia. Y el día de hoy vamos a leer 5 hermosos salmos: el salmo número 3, el salmo número 4, el 13, el 28 y el 55. Pero antes de comenzar la lectura, como todos los días, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos enseñe, nos muestre, nos dé la comprensión, el entendimiento y el discernimiento de lo plasmado en su hermosa y bendita palabra. Que dice, y comenzamos, ¿sí? Con el Salmo número 3, que dice de la siguiente manera: oración matutina de confianza en Dios. Y dice así: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo, que dimensiona lo siguiente: Oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantaron contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. En esta oración, ¿sí? Como bien se menciona en su título, es una oración matutina de confianza en Dios, una oración que el rey David llevaba a cabo al despertar, especialmente en este periodo en donde fue perseguido y la maldad, sí, y la violencia se multiplicó dentro de su misma familia, sí, derivado, sí, de la falta cometida ante Dios con el pecado que llevó a cabo con Betsabé, ¿sí? Y también el haber propiciado la muerte de Urías, el hitita. Este es el primero de 72, 73, 74 o 75 salmos de los que escribió el rey David. ¿Y por qué menciono números 72, 73, 74 y 75? Porque muchos estudiosos de la teología, investigadores de la hermosa y bendita palabra de Dios, algunos sí mencionan que David escribió 72 salmos, otros afirman que son 73 y muchos también afirman que son 75, ¿sí? Pero lo cierto es que en cada uno de esos salmos que se le atribuye a David hay una enseñanza, hay un amor, un respeto, una confianza, una esperanza, una dependencia, una sumisión, pero sobre todo mucha sabiduría en Dios, mucha sabiduría de nuestro Padre Celestial, y todos y cada uno forman
parte de la palabra de nuestro Creador. En este Salmo número 3 se agradece, ¿sí?, por el hecho de poder despertar cada día. Se reconoce que no nos despierta el sol, no nos despierta la alarma, ni tampoco nos despierta el cántico de los pajarillos por la mañana, sino es nuestro Padre Celestial, es Jehová, el que nos permite despertar, ¿sí?, el que nos sustenta con nuestro aliento de vida que nos dio desde que fuimos creados. Aquí se agradece, ¿sí?, y se alaba a Dios, ¿sí?, y se enaltece su protección, se enaltece su cobijo, su amparo y la fortaleza que nos da. Y se reconoce que mientras nosotros estemos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, no tenemos nada que temer. Mientras Dios esté de nuestro lado, mientras Dios nos cobije, nos proteja, nos guíe, nos ampare y nos libre del mal, nada nos debe de angustiar. Debemos de mantenernos pacientes, confiados y firmes en la fe, sabiendo que nuestro Padre eterno nos prosperará, nos sacará adelante, nos levantará en victoria, pero sobre todo nos librará del mal. Sí, esto es lo correspondiente al Salmo número 3 y vamos a leer también el Salmo número 4, ¿sí?, que es una continuación del Salmo número 3, que se titula Una oración vespertina de confianza en Dios, y dice de la siguiente manera: al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí David resalta y afirma más atributos, bondades y potestades de nuestro Padre Celestial. Y también reafirma que no importa si el mundo se pone en su contra, si aquellos que un día le ayudaron, un día le aplaudieron, o un día sí estuvieron con él y lo acompañaron cuando abundaba su grano y su mosto, y hoy ya no están con él, él lo único que necesita es de Jehová. Recordemos que en esta época, cuando Absalón se rebela en contra de David y va y intenta atacar la ciudad de David, y el rey huye, ¿sí?, no para salvar su vida, sino para evitar una confrontación con su propio hijo, porque le amaba, sí, y porque sobre todas las cosas él sabía que lo que estaba sucediendo había sido mandatado por nuestro Padre Celestial, conforme a lo transmitido por el profeta Natán, derivado de las acciones que cometió con Betsabé y con Urías elitita. David, aquí en estos dos salmos hace mención: no temeré a millares, porque fueron muchos los que se pusieron del lado de Absalón. El ejército del propio reino persiguió a David. Sus consejeros más cercanos, como Aitofel, se pasaron del lado de Absalón, simpatizaron con la acción que llevó a cabo el hijo de David por venganza en contra de su padre. Fueron muchos de los que David estuvo rodeado, sí, durante mucho tiempo, y que cuando Absalón, sí, se rebelaron junto con él en contra de David. Pero David no confiaba en nadie, solamente en Jehová. David no confiaba en la estrategia o el plan. David meditaba en Dios. David no se ponía a pensar en qué estaban haciendo sus enemigos. David se concentraba en clamar. Y es algo que debemos de hacer tú y yo. Muchas veces tenemos fe en Dios, tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial, pero sin embargo nos concentramos en el problema, nos concentramos en las acciones que se están realizando, llevando a cabo en nuestra contra por una u otra circunstancia, ¿sí?
nos concentramos más en la fe. Digo, nos concentramos más en la intención de los adversarios o de los problemas que de la fe en nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de saber que Dios nunca va a desamparar al justo, nunca va a desproteger a su pueblo ni a sus hijos, ¿sí? Y que inclusive, aunque como en este caso, la consecuencia era, sí, derivada de una grave falta que había cometido David delante de Dios, Dios lo iba a proteger. Dios no iba a permitir que una mano, sí, injusta, que un malvado cobrara la vida de David. Aquí David había cometido el error y estaba siendo perseguido como consecuencia por su propio hijo. Años antes David había vivido la experiencia de haber sido perseguido sin haber cometido ninguna falta, sin haber cometido ningún pecado, y fue perseguido durante 20 años por Saúl. Esta fue la manera en la que Dios fortaleció en todo tiempo y momento la fe del rey David. No porque ya David hubiese pasado un periodo de prueba, Dios no iba a dejar de vertir enseñanzas en su vida. De igual manera con cada uno de nosotros. La enseñanza, la edificación, la fortaleza de nuestro Padre Celestial, de la cual nos va a dotar a todos y cada uno de sus hijos y de los integrantes de su pueblo, va a ser constante y va a ser a lo largo y ancho de la vida, ¿sí? A lo largo y ancho de todos nuestros años, hasta el último día, ¿sí? Que Dios nos permita respirar. Aquí también, como lo menciona en el título, era una oración vespertina, una forma de meditar y de no olvidarnos y darnos el ejemplo que hay que orar en todo tiempo y momento a nuestro Padre Celestial. Que no debemos decir ya oré en la mañana, ya oro hasta el otro día. Que debemos de orar al amanecer, que debemos de meditar en su palabra, tomarnos unos minutos, ¿sí? Durante el día. Y posteriormente, antes de irnos a descansar, tenemos que orar. Dispongamos nuestro corazón a llevar a cabo esa hermosa labor, esa hermosa acción con la cual nos comunicamos con Dios. Platiquemos con Él nuestras circunstancias, nuestros momentos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Él las conoce todas, pero desea que nosotros se las compartamos, se las mencionamos. Coloquémoslas en sus manos y veamos cómo nuestro Padre detona en nuestro ser el poder de la oración. Y también llevemos nosotros, ¿sí?, esa meditación a un punto en donde escribamos en un diario espiritual, un diario entre nosotros y Dios. Y vamos también a poder observar cómo muchas de las cosas por las cuales oramos anteriormente, hoy ya son un hecho en nuestra vida, porque incluso a veces ni nos damos cuenta cuando nuestro Padre Celestial materializa todo aquello que le pedimos en oración a nuestro Rey y Señor, a su majestad, a Jehová. Y vamos a continuar con el Salmo número 13, que dice de la siguiente manera: plegaria pidiendo ayuda en la aflicción, al músico principal, Salmo de David. Sí, y dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Mira, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En este Salmo número 13 se reflejan dos circunstancias, ¿sí?, en las cuales, ¿sí?, pasas por momentos en esta vida. Una de ellas es cuando pasas por momentos en esta vida cuando te son arrebatadas todas las cosas de un solo golpe, ¿sí? Y de repente pierdes todo, ¿sí? Te encuentras sumergido en un problema o en una depresión profunda, ¿sí?, de la cual no te explicas de dónde proviene ni cómo sucedió, ¿sí? No encuentras salida, ¿sí?, y no sabes qué hacer. La segunda circunstancia es pensar en el por qué te está sucediendo esto.
¿Por qué de pronto estás en una situación de conflicto, en una situación donde perdiste todo, en una situación donde tu vida dio un giro, ¿sí? De 160 grados, de 180 grados y cambió por completo, ¿sí? Y no sabes qué hacer. Te encuentras en desesperación y angustia, ¿sí? Derivado de muchas circunstancias que de la nada aparecieron en tu vida. Una de ellas puede ser, sí, la partida de un ser querido. Cambia todo. La otra puede ser encontrarnos un problema en un problema de un momento a otro sin haber cometido faltas ni errores, ¿sí? A nuestro alrededor. Pero no te sabes explicar qué es lo que sucede. No se te sumerges en la angustia, en la desesperación y la desesperanza. Y es ahí en donde nuestro Padre Celestial comienza a orar en nuestra vida. Y lo que pareciera, sí, una aflicción y una tribulación que no vamos a poder superar, un problema que va a acabar con nosotros, se convierte en la mayor bendición que se puede presentar en nuestra vida, que es encontrarnos con Dios. Es ahí donde Dios comienza a operar con su maravilloso poder en nuestro corazón. Es ahí cuando Dios toma nuestra vida en sus manos, ¿sí? Por el hecho de que a través de la desesperación, angustia, ¿sí? A través del haber ya intentado todo y no obtener resultados, tomamos la hermosa y maravillosa decisión de derrotarnos delante de Dios, postrarnos de rodillas y pedirle ayuda, clamar con todo nuestro corazón, ¿sí? Y recibir la ayuda de nuestro Padre Celestial. La primera circunstancia es la desesperación, la segunda el agradecimiento a Dios, el reconocimiento de la obra y de la intervención de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. En estos momentos de angustia son en donde clamamos y buscamos a Dios con todas nuestras fuerzas y donde el Padre se manifiesta de manera maravillosa, extraordinaria, inexplicable y grandiosa a nuestro favor. Nos levanta, empieza a iluminar nuestro sendero, nos muestra la salida a lo lejos, nos acompaña por el valle de sombra de muerte, nos protege en el desierto y nos cobija en la tormenta. Y es ahí donde nos transmite su enseñanza, donde nos transmite sus consejos, donde nos fortalece, donde nos prepara. Decía David, donde prepara mis manos para la batalla, en donde nos muestra su poder, pero sobre todo nos muestra su amor. Y es ahí donde nos encontramos con Dios. Y nos tomamos de su mano, de las cuales no nos vamos a soltar nunca más. Y se los digo por experiencia, porque esa hermosa vivencia Dios me la permitió pasar. Y es algo que le agradezco al Padre en sobremanera, porque si Él no hubiese permitido ciertos sucesos o circunstancias en mi vida, ¿sí? Para corregir mi camino, para formarme, para prepararme, para edificarme, para enseñarme, para aconsejarme, pero sobre todo para tomarme en sus brazos, para mostrarme su amor, yo no conociera a Dios como lo conozco hoy. En ninguna parte hubiese conocido a Dios como lo conozco hoy. Su plan fue perfecto y sus intenciones, ¿sí? Sus razones para permitir lo que sucedió en mi vida fueron aún más perfectas y aún más maravillosas, por lo cual le doy gracias, sí, gracias, gracias, porque me pasó por el desierto, pero nunca me dejó solo. Me hizo atravesar el valle de sombras, pero Él fue delante y detrás de mí. Me pasó también por la tormenta, pero Él me cobijó y me guió en todo momento. Y vamos a continuar la lectura de estos salmos con el Salmo número 28, que dice de la siguiente manera: plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Sí, y dice así el Salmo número 28. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú, semejante a las que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti,
cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la luz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, porque él se gozó en mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendeciré a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Sí. Oración, plegaria, pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Cuán importante es lo que se plasma aquí. Sí, lo que también plasma el rey David en base a todas sus experiencias con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces hemos pedido ayuda a Dios? ¿Y cuántas veces Dios nos ha ayudado? ¿Y qué hemos hecho en consecuencia? Ir a nuestro aposento, a nuestra habitación, al lugar privado en donde hacemos oración y ahí darle gracias a Dios. Sí. O publicar un testimonio vivo de la intervención de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Sí. Convertirnos en partícipes y en una herramienta más de su maravillosa obra delante de la humanidad. ¿Cómo le hemos agradecido a Dios? Le hemos expresado desde lo profundo de nuestro corazón que por agradecimiento ponemos nuestra vida y nuestra voluntad en sus manos, que nos utilice para que se cumpla su propósito en nosotros, o nos hemos reservado las gracias aquí en nuestro corazón. En la oración del Salmo número 28 se manifiesta, ¿sí?, una lamentación muy profunda derivada de la preocupación que hemos sentido en muchos momentos, ¿sí? Y también de la forma en la que hemos agradecido a nuestro Padre Celestial, ¿sí? En esta oración se presenta esa solicitud de ayuda a nuestro Padre Celestial, pero también se presenta, ¿sí?, esa alegría, ese gozo, esa ofrenda de alabanza, honra y gloria que merece nuestro Rey y Señor. Y mucho más por todo lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que nos encontramos nosotros con Él, porque Él tiene su mirada puesta en nosotros desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Dios nos vio antes de que estuviésemos ahí gestándonos, nos vio al nacer y continuó con su mirada fija en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro ser hasta este día. Y posterior a esta vida nos va a seguir observando, pero ahora más de cerca en su santo reino. Agradezcamos a nuestro Padre Celestial. Por eso siempre insisto en el hecho de llevar a cabo, sí, un diario espiritual, un diario sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestras peticiones en oración, para meditar en Él cada que tú determines hacerlo, para acordarte de muchas cosas que hemos pedido en oración y que hoy ya son una realidad en nuestra vida, y agradecerle, ¿sí?, de la misma manera a nuestro Padre Celestial. Prepararnos, enfocarnos, empeñarnos para no solo ofrecer una ofrenda de asistencia a la iglesia, de participación en alguna actividad o ministerio, para no solo ofrecer una ofrenda económica o de ayuda material a la congregación, a nuestro prójimo, sino ofrendarle alabanza, honra y gloria, ofrendarle, sí, nuestra participación en su obra, ofrendarle nuestra disposición para colaborar en su plan y propósito para con la humanidad y también para cada uno de nosotros. Prepararnos y esforzarnos para agradecerle compartiendo su palabra, para caminar por la calle siendo testimonios de la obra maravillosa y extraordinaria y inexplicable de nuestro Padre Celestial en la vida de aquellos que le amamos, que le buscamos, que le respetamos, que le abrazamos cada día y que le agradecemos por todo lo que ha hecho
por nosotros, por nuestras familias y por nuestros seres queridos. Y vamos a leer el Salmo final, ¿sí? En lo que respecta a la lectura del día de hoy, que es el Salmo 55, que se titula Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Mejinot, másquil de David. Recuerden que cuando un salmo tiene la palabra másquil, es porque contiene una enseñanza, contiene un texto instructivo en el cual se nos enseña y se nos muestra, ¿sí? Claramente una enseñanza de parte de nuestro Padre Celestial. Y dice el Salmo 55 de la siguiente manera: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, mi terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en mi paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Este salmo se desarrolla, ¿sí?, en estos mismos momentos en donde David es perseguido por su hijo Absalón. Y como se los decía en la parte primera de este video, en la explicación del Salmo 3 y 4, ¿sí?, muchas de las personas cercanas y muchas personas, ¿sí?, de confianza del rey David que estaban y convivían con él a su alrededor, inmediatamente le dieron la espalda al rey y se sumaron a las intenciones de rebelión, ¿sí?, y de abatimiento en contra de David desde Absalón, ¿verdad? David se sentía traicionado, ¿sí?, por su familia, ¿sí?, por aquellos que parecían íntimos, dice en el versículo 13. Y este clamor llevaba esa combinación, ¿sí?, de angustia, de tristeza, lamento, que se combinan en esos momentos en donde, ¿sí?, Dios nos permite darnos cuenta, ¿sí?, que el enemigo no era el que nosotros pensábamos, sino aquellas personas que estaban a nuestro alrededor. Cuando Dios permite darnos cuenta de lo que hay en los corazones de aquellos que nos dicen que nos aman, por eso nuestra confianza siempre debe de estar dispuesta y permanente y perpetuamente en los brazos de nuestro Padre Celestial, en Jehová, en nuestro Rey y Señor, en el único y poderoso Dios. Y tampoco caer en un complejo de pensar que todo el mundo nos odia, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios correcta.
Él nos va a cuidar y va a acercar y va a alejar a las personas que Él sepa que deben de apartarse de nosotros, las que no tienen buenos sentimientos en contra, las que no tienen buenos sentimientos a nuestro favor, y va a acercar a otras, sí, que nos ayudarán a edificar nuestra vida. Y si Dios nos permite saber y conocer, sí, respecto de los verdaderos sentimientos de aquellos que nos dicen con lo que nos aman, pero que es una mentira, que realmente en su corazón hay perversidad, hay odio y hay rencor, no lo debemos de tomar, sí, como una consecuencia, como una tristeza, como un castigo delante de Dios, sino como una bendición. Porque hay veces que Dios nos guía a apartarnos de ciertas personas, sí, pero nosotros insistimos en estar cerca de ellas. Y como nosotros no vemos lo que ve Dios, que el Padre escudriña los corazones, sí, pues Dios nos lleva por el sendero correcto para que nuestros propios ojos puedan observar, como lo observó David en el caso de Absalón y en el caso de Aitofel, que era uno de sus consejeros más cercanos. Esto es lo que nos describe, ¿sí? El Salmo 55, dos circunstancias de la vida. La primera de ellas, ¿sí?, es que nos muestra el inmenso amparo, la protección de Dios, ¿sí?, para con aquellos que le amamos, le servimos, le adoramos y le alabamos, sus hijos y su pueblo. Y la segunda, ¿sí?, es la traición de aquellas personas que están a nuestro alrededor, en las cuales confiábamos y también amábamos, pero nosotros sí lo hacíamos de corazón. El Salmo 55, como les digo, está basado en este periodo en donde David descubrió los sentimientos que había en el corazón de Absalón, ¿sí?, que por el hecho que se había presentado con su hermana Tamar años anterior, y por el y que incluso, sí, no le había bastado, sí, el hecho de haber asesinado, cobrado la vida de su hermano Amón, sí, el que abusó de su hermana Tamar, seguía guardando un rencor muy profundo en su corazón. Y este rencor ya iba destinado hacia su padre, porque Absalón no había perdonado, sí, el hecho de que David no hubiese corregido o no hubiese llevado a cabo ninguna acción en contra de Amón, en contra de su hijo, sí, de Amón, sí, por la falta que cometió en contra de su hermana Tamar. Pero también David oraba y suplicaba a Dios, porque en lo profundo de su corazón sabía que nuestro Padre Celestial, sí, había mandatado todo esto que estaba sucediendo, toda la violencia que se había desatado dentro de su misma familia y a su alrededor, por la falta que cometió con Betsabé y con Urías elitita. Esto, sí, también nos debe de reafirmar el hecho de reflexionar que cuando nosotros cometemos y llevamos a cabo un acto incorrecto delante de los ojos de Dios, y nuestro Padre amerita y determina, sí, que merece una sanción o una consecuencia por nuestra conducta, la consecuencia se va a cumplir. No importa que seas un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David. No importa que seas el mejor de los cristianos. No importa, sí, que seas el mejor de los pastores o el mejor de los evangelistas, el hombre o la mujer más entregados a Dios. Si cometemos una falta, Dios siempre va a perdonar nuestro pecado. Pero si Él amerita que merecemos una consecuencia, no nos va a librar de ella. Eso tengamos una certeza y una seguridad. No porque lo diga yo, sino porque está aquí plasmado en su hermosa y bendita palabra. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Esta fue la lectura del día de hoy. Una lectura muy reflexiva, una lectura muy profunda que nos hace y nos va a llevar a meditar en circunstancias muy importantes delante de nuestro Padre Celestial. Nuestra comunicación con Dios, nuestra forma de agradecerle, nuestra forma de reconocer su obra, nuestra forma de meditar en sus hechos, en sus bendiciones en nuestra vida, y nuestra forma de reconocer su potestad, su majestad y su inmenso y supremo poder, y darle gracias por poder servir
y por poder estar delante de su majestad, delante de Jehová. Nos vemos el día de mañana miércoles y nuevamente les vuelvo a desear que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios ilumine su camino maravillosamente y que todo lo que decidan hacer el día de hoy, los invito a que lo pongamos en la mano de Dios para que podamos ver la mano de Dios en todo lo que hagamos. Les envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga grande, maravillosamente, y todos los días de su vida. Saludos y bendiciones. Y nos vemos mañana miércoles.